Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este miércoles 17 de febrero. Estamos en vivo, 7 de la noche con 1 minuto. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Recuerde que también puede seguir las noticias del 13 a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter que aparecen en este momento en pantalla. Tenemos mucha información nacional e internacional, así que vamos de inmediato a nuestros titulares. Adelante. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, aseguró el lunes pasado que es preocupante que desde el Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa se esté irrespetando la independencia judicial. Diferencias a lo interno del PLN atrasaron el avance del proyecto de ley de empleo público y se espera que mañana sea el último día para que los diputados presenten mociones a esta iniciativa de ley. Recope afirma que el proyecto de ley que pretende trasladar hasta un 30% de excedentes de 14 instituciones públicas para deuda del Estado lo dejaría sin reservas para inversión y esto podría eventualmente generar un mayor costo en los combustibles. Un vehículo de emergencia grabó el momento en que una enorme avalancha de nieve se desprende de la montaña y desciende hasta cubrir una carretera en Utah. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, aseguró el lunes pasado que le preocupa que desde el Poder Ejecutivo y desde el Congreso se irrespeta la independencia judicial. Para el magistrado Cruz, en los últimos años se estableció una tendencia a que ministerios u órganos administrativos que tienen nombramientos eminentemente políticos giren directrices que son vinculantes para el Poder Judicial. Quejas y reproches por la supuesta intromisión en la independencia judicial no son algo nuevo para el país. Por ejemplo, en el año 2012 el Poder Judicial por completo se lanzó a las calles reclamando por la no reelección de Fernando Cruz como magistrado de la Sala Constitucional. Para ese momento salió a relucir la declaración del entonces diputado de Liberación Nacional, Fabio Molina, quien indicó que era un llamado de atención a la Corte. Años más tarde, en junio del 2019, se dio otra tensa situación con la reelección del magistrado de la Sala Constitucional, Paul Rueda. Para ese momento, las fracciones del PUS y Nueva República se oponían para que Rueda continuara en el puesto por 8 años más. El magistrado votó a favor del matrimonio igualitario, la eliminación de los pluses en el sector público y a favor del plan fiscal, entre otros temas. Para ese momento se especuló si esos fallos eran cobrados. Con la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas y con el proyecto de ley de empleo público volvieron a salir a la luz nuevas quejas. La más reciente se dio este lunes por parte del presidente de la Corte, Fernando Cruz. Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Hace tabla rasa del tema de la independencia judicial o la trivializa. Ley de empleo público. Igual, cualquier tipo de autonomía del Poder Judicial es simplemente ignorada. La Contraloría se convierte en censor nuestro de cómo se interpretan las leyes. Cruz además dijo que es una costumbre nombrar funciones en ministerios u órganos administrativos de nombramientos políticos que giran directrices vinculantes al Poder Judicial. Yo creo que lo mínimo que se podría tener es un respeto a la independencia del Poder Judicial. Yo sí creo que esto obedece a una costumbre de este gobierno y del anterior o de los que venga. Pero ya es algo sistemático. Lo más preocupante de todo esto es que tenemos 22 magistrados y solo hemos escuchado a don Fernando Cruz defender con valentía esta situación, y a nivel de los trabajadores y trabajadoras es un tema que solamente ha salido a defender los sindicatos, básicamente, los de la alianza sindical, y nadie más en el Poder Judicial. Todo es un silencio. Totalmente consecuentes con lo que dice el señor presidente de la Corte. Nosotros hasta la saciedad hemos planteado y hasta hemos tenido que ir a órganos internacionales para no tener mucha credibilidad aquí sobre esa famosa intromisión. De hecho es una intromisión, lo que han evidente y radical y tácitamente generado tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Hay una mancuerna que se percibe
y simpáticamente ya se hizo una costumbre, una mala costumbre. Entonces ojalá que el grueso de los magistrados en algún momento que nosotros tengamos que reprocharlo o que dé resultado el litigio internacional, que sean consecuentes con esta realidad. Las declaraciones las dio Fernando Cruz el lunes anterior en la sesión de Corte Plena. Y precisamente como el presidente de la Corte, don Fernando Cruz, calificó de grosera la incidencia de la Administración y del Congreso sobre la autonomía del Poder Judicial, lo invité para comprender la dimensión de esta fuerte calificación. Buenas noches, don Fernando, bienvenido a Costa Rica Noticias. ¿Qué conductas o medidas son las que usted califica como una grosera incidencia sobre la autonomía del Poder Judicial? Bueno, yo creo que en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas hubo toda una discusión sobre la incidencia sobre el Poder Judicial, incidiendo en la fijación de sus salarios, en la estructura de los estímulos salariales y otros aspectos que casualmente llevaron a la Corte a un pronunciamiento de que sí incidía la ley de fortalecimiento en la organización y funcionamiento, que tiene que ver con la independencia. Eso quedó como en una situación de un limbo de confusión, por lo menos para la opinión, para un sector de la opinión y para los medios de comunicación, porque la Sala Constitucional sí señaló en su consulta que las leyes que regulaban todo lo que sería la estructura de organización y carrera judicial y del estatuto del servicio judicial, etcétera, se mantenían vigentes a pesar de la promulgación de la ley del fortalecimiento. Pero desgraciadamente todavía por una serie de polémicas hay una acción pendiente planteada por don Pedro Muñoz, que la sala en su trámite todavía no ha dilucidado, y la Contraloría nos señaló que nosotros no podíamos interpretar esa ley, que teníamos que aplicar, como ella decía, esa norma de fortalecimiento. Eso a mí me parece que es algo inédito, por eso estoy hace tiempos y ya tengo preparado un borrador para una consulta de competencia constitucional respecto de la Contraloría. Pero después en la ley de empleo público, en el proyecto, se somete al Poder Judicial a la rectoría de un ministerio o del servicio civil, que es algo ajeno al Poder Judicial. Y aquí no es el tema de cuánto ganan los jueces o juezas o los funcionarios, sino un tema de que no puede ser que haya una rectoría de parte de un ministerio o del servicio civil, porque eso para mí, y en decisiones de la Corte ya en 2 ocasiones, incide en organización y funcionamiento. Pero eso parece no ser de trascendencia. Y el lunes estábamos viendo una reforma a una ley para la simplificación de trámites y tratar de agilizar el quehacer administrativo, y ahí entonces hay un artículo que dice que los dictámenes y las órdenes del Ministerio de Economía son vinculantes para el Poder Judicial. Más allá de las bondades del proyecto, obviamente entonces, bajo ese supuesto, convierten al Poder Judicial en un ente sometido al Poder Ejecutivo. Entonces, a mí me parece que las cosas hay que llamarlas por su nombre, y por su nombre yo las llamo que es una lesión a la independencia judicial. Y no estoy discutiendo el tema de salarios, ni es que estamos defendiendo privilegios. No, es que hay un tema de institucionalidad que debe ser respetado. Don Fernando, sin meterse en el tema de salarios, es un tema para entender la estructura del razonamiento suyo. Las resoluciones de la Contraloría y los recortes y los proyectos de ley que impulsa el Congreso, no son parte de las potestades legales que tienen estas instituciones, la Contraloría y el Congreso. ¿Usted lo que está planteando es una reforma constitucional o considera que la Contraloría y el Congreso se están extralimitando en sus funciones?
Bueno, a mí me parece que es un tema abierto a discusión, no requiere reforma. Desde mi perspectiva, un ministerio no puede darle órdenes bajo esos supuestos que estoy hablando al Poder Judicial. Y tampoco la Contraloría, que es un tema abierto a discusión. La Contraloría en un procedimiento me da una orden diciendo que nosotros tenemos que interpretar la ley de determinada forma. Yo creo que la Contraloría tiene otras competencias, pero esa no. Por eso es que es necesario plantear un conflicto de competencia constitucional, que será algo que la Corte decidirá, porque no lo puedo plantear directamente. Si yo pudiera hacerlo, lo haría directamente. Bueno, y la Sala Constitucional dirá, bueno, sí, que la Contraloría, cada vez que tengamos que haya una ley, tenemos que preguntarle a la Contraloría cómo interpretamos la ley, ¿verdad? Don Fernando, lo que usted está planteando en la práctica es que existe un conflicto de poderes tácito o más bien explícito. Bueno, no es un conflicto de poderes, es que realmente siempre la administración, la Contraloría, que tiene unas potestades muy fuertes, que a veces ni siquiera hay debido proceso, y el Poder Ejecutivo son órganos que tienen una soltura política que les permite hacer esto. Conflicto de poderes lo tenemos que dilucidar por las vías legales y señalar, eso sí, que a mí me parece que hay una lesión, y cuando vengan personas, relatores de Naciones Unidas, tendría que decir que sí hay una lesión desde mi perspectiva. Es posible que a lo mejor otros lo vean desde otra óptica, pero yo nunca he visto una cosa igual antes, ¿verdad? Es decir, ese afán de uniformar se lleva de frente las divisiones de poderes, las autonomías, etc. Y yo creo que una cosa es los objetivos, que muchos de ellos son objetivos que tienen buena finalidad, y otra es esta. Y sin embargo, por ejemplo, nunca hablamos de que hay un sector de personas que no pagan impuestos. Eso es una desigualdad, pero nadie o muy pocas gente digan, bueno, ¿cómo es que hay un sector de personas que no pagan impuestos? O que hay empresas que durante 10 años tienen 0 ganancias. Eso es parte de la igualdad y de la equidad en un país democrático. Pero eso no está en el candelero. En el candelero está que la administración pública es ineficiente, que los funcionarios públicos no se ganan su salario como deben, cuando hay una gran cantidad de funcionarios que hacen su trabajo de buena forma. El presupuesto es que la administración pública está muy crecida, que hay que reducirla, y que los funcionarios públicos ganan mucho. Ese presupuesto está por discutirse, porque también las personas tienen que ganar conforme a una competitividad. Tanta cosa que hay que discutir, y sin embargo, obedecemos muchas veces a un presupuesto. Don Fernando, usted circunscribe su queja incluso, en el momento que la dijo, creo que sigue sosteniendo lo mismo que dijo el lunes, no veo ningún ánimo de corregir, al revés. Usted circunscribe su queja a las 2 últimas administraciones. Lo suyo es un reclamo a un enfoque político de la administración, a cómo la administración está enfocando políticamente, o es una queja por un desacuerdo técnico, porque yo lo veo más enfocado, tratando de entender el contexto de lo que usted dice. Es una queja, un reclamo casi de índole política, de política pública. Es de política pública, por supuesto, y creo que no obedece solo a una visión de un determinado partido. No, es una corriente que está en los fundamentos del proyecto de ley de empleo público y el fortalecimiento de las finanzas públicas y de otras. Por eso le digo, el lunes vimos un proyecto, y ya entonces en ese proyecto se incluye que la administración, el Ministerio de Economía, le dicta directrices vinculantes para el Poder Judicial sin necesidad de preguntarle a Corte Plena, ¿verdad? Entonces, me parece que hay una tendencia que es general de algunas fracciones de liberación o de unidad o lo que sea. Es decir, yo no lo circunscribo solo a un partido político, es la corriente en virtud
de la crisis que hay con las finanzas públicas, que al final parece que la crisis de las finanzas públicas es culpa de los funcionarios públicos y de una administración pública que ahora en la pandemia ha demostrado que sí puede dar una respuesta, pero que en general se considera que es una cuestión de la que debe prescindirse. Ahí detrás hay una visión política muy importante y yo creo que en ese contexto está el Poder Judicial, que es un poder muy débil, porque el Poder Judicial es reactivo, no es un poder activo dentro del quehacer político. Don Fernando, creo que el calificativo de débil es un calificativo muy subjetivo, porque el Poder Judicial es muy fuerte, tiene mucha autonomía, tiene un blindaje legal importante sobre su autonomía. Bueno, tendrá el blindaje, pero el blindaje no se está evidenciando ni en el proyecto de empleo público ni en las finanzas públicas. Todavía estamos esperando qué va a resolver la sala sobre una acción, porque lo que resolvimos interpretando la ley de fortalecimiento parece que es algo que no debiéramos haber hecho, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve el diferendo, don Fernando? Bueno, a través de las instituciones. Y bueno, la historia, al pasar de los días, veremos cómo se resuelve todo esto, porque podemos resolverlo y uno puede tener una victoria política sobre una determinada visión, pero eso no resuelve el tema de lo que es la división de poderes en su sentido más clásico. Y la división de poderes es un principio orgánico de la Constitución. Por eso es que hay autonomías municipales, por eso que hay autonomía de las instituciones, por eso hay autonomía de la universidad que tanto se discutió en el 49. Es decir, si lo que quieren es una centralización, pues eso es una tendencia, a pesar de lo que digo Montesquieu y John Locke, ¿verdad? Todo un debate abierto. Don Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, expresa con claridad su molestia a una tendencia que está en pleno debate. Justamente al volver de la pausa vamos a ver que la discusión sobre empleo público está en este momento trabada. Muchísimas gracias, don Fernando. Con mucho gusto. Buenas noches. Y justamente, aunque en el Congreso se esperaba que la discusión sobre el proyecto de empleo público comenzara hoy, desacuerdos internos en la fracción liberacionista provocaron un nuevo retraso en el debate de este importante proyecto. Al volver de la pausa, le traemos los detalles. El crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular, construimos bienestar. Un programa que nos enseña lo divertido y fácil que puede ser tocar este instrumento. Yo soy Ramón Armando Velázquez y hoy aprenderán conmigo a tocar la guitarra en forma sencilla, rápida y fácil. Guitarra en mano, los sábados a las 3:30 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Únete a esta interesante serie que habla sobre la artesanía en distintos lugares. Es el cartón que se vuelve poesía. El fuego que se une en aceleradas exhalaciones. El barro que guarda la experiencia añeja de los dedos curtidos. Son tus raíces, un presente que se niega a desaparecer. Una producción internacional que te adentrará al alma de los pueblos que viven a través de sus creaciones. Manos a la obra, de la memoria al corazón. Próximamente, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal?
Costa Rica fue invitada recientemente a participar en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, mejor conocido como la OCDE. Se ha hablado mucho sobre el tema, pero hay múltiples mitos y realidades en torno a él y tenemos que sentarnos a discutir al respecto porque pueden ser muchas las oportunidades que se le abran al país y por ende a toda la población costarricense de participar en la OCDE y de hacer esas medidas que son necesarias para replantear la Costa Rica que tenemos. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñanos. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche con 21 minutos vamos a ver la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar para hoy en la compra, 608 colones con 82 céntimos. El precio del dólar en la venta, 613 colones con 80 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Tras las diferencias internas en la fracción del PLN que atrasaron el avance del proyecto de ley de empleo público, se espera que hoy sea el último día para que los diputados presenten mociones a esta iniciativa de ley. Vamos hasta la Asamblea Legislativa con el periodista David Roversi. Un nuevo atraso en el debate a ley de empleo público. Este tema hay que medirlo hora con hora. ¿Cuál es la última foto a la situación sobre empleo público a esta hora de la noche en el Congreso? David. Buenas noches, Ernesto, y buenas noches a todos los que nos siguen en Costa Rica Noticias. Como usted lo dice, realmente ha sido una situación complicadísima que en algún momento, cuando se aprobaron las más de 300 mociones en la Comisión de Gobierno y Administración, pues parecía ya encaminarse en un norte muy claro la ley de empleo público. Sin embargo, recordemos que la semana anterior pues llegaron una serie de propuestas para hacer mociones por parte de lo que son empresarios y también pues algunos sindicatos que se encuentran en estas negociaciones que estuvieron y que participaron de las mesas de diálogo. Pero bueno, realmente ha sido, pues son horas de incertidumbre, porque inclusive les comentamos, por ejemplo, en la mañana le preguntábamos a unos diputados si ya hoy se iba a dar la conversación o la segunda quema de las mociones en la comisión y nos decían que sí, otros nos decían a la misma hora que no. O sea, realmente es para que ustedes se den una idea de la incertidumbre e inclusive de las negociaciones que se van dando minuto a minuto acá en la Asamblea Legislativa con este polémico proyecto de ley. Pero bueno, como usted también lo mencionaba, Ernesto, las divisiones a lo interno del Partido de Liberación Nacional han llegado a tener pues un peso importante. Recordemos que es la bancada más grande dentro del Congreso con 17 diputados y diputadas e inclusive también pues nos informaron a lo interno de esta fracción que el mismo jefe de fracción pues tuvo ciertas molestias con algunos diputados, ya que asegura que no entiende por qué no ponen las mociones y quieren entorpecer lo que es la discusión finalmente de empleo público. Pero vamos a ver la nota de nuestra compañera Melanie Corrales sobre esta situación que se vivía pues el día de hoy en horas de la mañana, horas de la tarde, porque el Congreso hoy empezó desde muy temprano a eso de las 9 de la mañana. El proyecto de ley de empleo público avanza a paso lento en el Congreso. Ese atraso se debe principalmente a que en la fracción de Liberación Nacional no se ponen de acuerdo con temas como excluir a las universidades y municipalidades de la ley, por lo que solicitaron más tiempo para sugerir cambios al texto. El presidente de la Comisión de Gobierno y Administración, Víctor Morales, indicó que se logró un acuerdo para que este jueves sea el último día para que los legisladores presenten mociones vía 137 al proyecto de ley. El de Parlamento en este momento es en relación a exclusión de instituciones, porque ese es el punto que se ha convertido ya como en el que más comentario está generando, en virtud de que ya se ha ido avanzando bastante lo que es salario global, convenciones de colectivas, pero que están en discusión, pero están más que todo consensuadas, y ese es el punto efectivamente. ¿Y en la fracción también?
en la fracción también. ¿Por qué? Porque todos los diputados pensamos diferente, y siendo la fracción con mayor número de diputados habrá más opiniones y eso cuesta más valorarlo y consensuarlo. O sea, les creo que efectivamente el tiempo que necesitaban será agotado entre hoy y mañana, y de modo que mañana podremos cerrar esa etapa del segundo día de mociones. ¿Fracciones que han pedido más espacio? ¿Solo el PL? No, en realidad por el momento las inquietudes de tiempo, por lo menos en lo que a mí toca, las he recibido y las he escuchado de parte de diputados de la fracción de Liberación. Pero le reitero, yo lo tomo lo tomo desde lo positivo, lo tomo desde que ciertamente este es un proyecto muy importante y están requiriendo de un espacio, pero que definitivamente mañana lo vamos a cerrar. Por otro lado, los diputados analizan la propuesta de los sindicatos y la UCAEP, que pretende aumentar el salario a 28.000 funcionarios públicos. Además, se podrían presentar mociones relacionadas al salario global y a las convenciones colectivas. Lo que tiene más consenso es de hacerlo paulatinamente, ¿verdad? Es lo que hay más consenso. Definitivamente han habido diferentes posiciones, pero de tener pues los que tienen salarios más altos y después ir equiparando los de menos salario y que no se aplique pues ninguno de los ajustes hasta que esto tenga una equiparación. Esa es la tesis que más consenso tiene. Me parece que UCAEP ha entendido la propuesta nuestra, porque fuimos desde el día 1 de lo que hemos propuesto nosotros. UCAEP y los sindicatos que están trabajando juntos con la Cámara de Industrias en algún momento no estaban de acuerdo, pero creo que han hecho todos los estudios legales. Me imagino que han hecho las consultas con especialistas constitucionales y ahora ellos se plegan a nuestra propuesta de la fracción Unidad de poder trasladar a todos los funcionarios al salario global. Se estima que este jueves será el último día para sugerir los cambios al proyecto. Una vez que se acabe ese plazo, estas mociones se analizarán en la Comisión de Gobierno de Administración, que deberá dictaminar el proyecto para enviarlo al plenario, donde se dará la discusión en primer y segundo debate. Como les decíamos anteriormente, pues los empresarios, y como lo decía nuestra compañera Melanie también en la nota, pues hicieron pues ciertas peticiones para lo del tema de empleo público. También lo hicieron los sindicatos que están en esta negociación, porque hay que dejar claro que no son todos los sindicatos los que están pues negociando en la Asamblea Legislativa el tema de empleo público. Muchos están totalmente en contra del mismo, pero ¿qué es lo que proponen? ¿Cuál es ese norte que ellos están solicitando en este tema de empleo público para poder pues avanzar? Y además, por supuesto, se quedan dudas, Ernesto y televidentes, porque al final de cuentas, por ejemplo, en las primeras mociones que se quemaron, se habló de que la rectoría podía ser definitivamente el servicio civil, ya no Mideplan, pero es parte de las grandes dudas que inclusive vienen en retroceso en esta discusión para esta segunda pues quema de mociones que se podría estar viendo el día de mañana, como decía Melanie. Veamos. Entre las propuestas presentadas para mejorar la ley de empleo público se encuentran fortalecer la dirección del servicio civil, trasladarlo de la presidencia de la República al Mideplan y que el nombramiento de la dirección del servicio civil se realice a través de un concurso por el Poder Ejecutivo y ratificado por los diputados. Les hicimos saber del incumplimiento de los acuerdos alcanzados sobre renta global y les reiteramos la urgencia de contar con una agenda de reactivación económica para la generación de empleo en Costa Rica. La hemos presentado a varias fracciones de la Asamblea Legislativa para que la tengan como análisis. A estas horas, hoy no sabemos nosotros si la han presentado, creemos que le van a dar segundo debate para quemar el segundo día con mociones 137 y esperamos que ahí las presenten los diputados. Nosotros hemos hecho algunas observaciones con respecto al tema de rectoría. Por supuesto, comprendemos que esto ha abierto un debate y alguna preocupación, y lo que hay que hacer es un afinamiento que sé que está llevándose a un buen puerto. Igual con los otros temas, no son temas menores que realmente con el acercamiento que ha hecho tanto el sector privado como los sindicatos, pues ha requerido no solo de una reflexión por parte de ellos, sino que también de un trabajo de análisis para ver si hay nuevos elementos que efectivamente requirieran en algún momento una consideración adicional. Creo que estamos en una fase que ya nos permitirá tener acuerdos y eso es realmente muy importante.
y como lo hemos explicado también acá en Costa Rica Noticias, el tema de si las universidades públicas deben o no estar en la ley marco de empleo público, pues ha llevado a los universitarios y a las cúpulas de las universidades finalmente a que mañana se convoque a un movimiento acá en las afueras de la Asamblea Legislativa, donde inclusive, no sé si a mis espaldas pueden ver que inclusive ya pues empezaron a tomarse medidas de seguridad, y vamos a ver qué es lo que dicen desde las universidades y también qué contesta Presidencia ante esto. Las universidades públicas, en el marco que asiste a toda persona costarricense de manifestarse de manera libre y pacífica, hemos tomado la decisión de mañana a las 10 de la mañana tener presencia física guardando los protocolos sanitarios debidos en la Asamblea Legislativa. El motivo central es manifestar nuestra preocupación por la aprobación del proyecto de ley de empleo público que actualmente se ventila en la Asamblea Legislativa. Y de manera particular, la preocupación de que las universidades públicas sean parte de este proyecto de ley. Definitivamente nosotros hemos insistido en que es importante que todas las instituciones estén dentro de este proyecto de empleo público, eso por supuesto incluyendo también a las universidades. Comprendemos la preocupación que tienen ellos y la petitoria que han hecho de que se les pueda dar un mecanismo diferenciado. La discusión por supuesto también versa sobre el desafío que tenemos en el país de lograr una adecuada armonización, y comprendemos que frente a las preocupaciones de constitucionalidad pues existen los mecanismos que nos pueden permitir dirimir estas preocupaciones. Bueno, y así está pues toda esta complicada historia con lo que es el proyecto de empleo público, un proyecto que pues parece tener nortes claros a veces, y en otros momentos pues parece que se complican las negociaciones, inclusive dentro, como nos lo comentaba Melanie, la bancada más grande acá en el Congreso. Pero bueno, mañana será otro día y será pues un día lleno de informaciones y por supuesto de saber cuál podría ser el futuro en muchos de estos aspectos polémicos con la ley marco de empleo público. Ernesto, no sé si tiene alguna consulta, y si no, regresamos con ustedes al set principal. Muchísimas gracias, David Roversi, desde el Congreso. Un tema complicadísimo de manejar, muchísimos actores, muchísimos intereses, muchísimas tensiones en juego en este proyecto de ley de empleo público. Gracias, David, por este completo informe. Cambiamos de tema, una noticia alentadora en temas de educación pública. El Instituto de Alajuela recibió a sus estudiantes con un nuevo rostro, luego de que invirtieron 3.800 millones de colones en obras de renovación. El Instituto de Alajuela, declarado como institución benemérita y centenaria de la educación costarricense desde 1997, tiene un nuevo rostro, luego de que se le invirtieran cerca de 3.800 millones de colones en obras de renovación. A este centro educativo asisten 2.200 estudiantes en horario diurno y más de 1.000 en el colegio nocturno. Las obras incluyeron la remodelación y remozamiento de infraestructura existente y sistemas electromecánicos, de pabellones de 2 niveles, además del gimnasio existente, de la cancha techada, laboratorios, vestidores, piscina y remodelación total de 682 metros cuadrados de paso a cubierto. También se construyó un edificio administrativo para el colegio nocturno, un comedor y una soda, además del taller de elaboración para el hogar y graderías frente a la piscina. Los trabajos también incluyeron iluminación exterior, acomedida eléctrica, tablero electrónico, colocación de adoquines, así como un bicicletario y un sistema de seguridad. Este regreso a clases para todos es emocionante, creo que estábamos esperando esto desde hace mucho tiempo, creo que nadie está apto para esto que pasó, y eso de regresar a casa y estar a distancia fue una experiencia nueva para todos, pero creo que el regreso lo estamos esperando absolutamente todos. Yo creo que el estar en casa es algo que no nos gusta a largo plazo, y estar viniendo al colegio es algo muy bonito para nosotros. Sobre las instalaciones que tiene este colegio, son increíbles, son de primera clase, desde aulas, desde comedores hasta gimnasios. Yo creo que son de primera clase. En esta institución se estableció la presencialidad en los 10º y 11º años, por lo que en la actualidad tienen 240 jóvenes en las instalaciones del centro educativo. Vamos ahora con un pedido a la solidaridad
el banco de sangre del Hospital Calderón Guardia urge de sangre tipo O positivo. El banco de sangre recuerda que cada día se les vuelve más complicado mantener las reservas de este líquido vital. El Banco de Sangre del Hospital Calderón Guardia hizo un llamado de solidaridad a la población para que se acerque a las instalaciones de este centro de salud a donar sangre. De esta manera esperan aumentar las reservas de sangre específicamente tipo O positivo y que servirán para atender múltiples situaciones de salud de urgencia que requieren de este tipo de líquido vital. La afluencia de donantes ha disminuido en gran cantidad, pero no así las cirugías y los accidentes de tránsito. Por ello es que estamos en una desfase tanto entre la cantidad de sangre que tenemos y la sangre que estamos necesitando. Siempre con la necesidad y la cantidad grande de O positivo que falta muchas. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 6:30 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados de 7 de la mañana a 2. En tanto los protocolos nos apegamos a lo establecido por el Ministerio de Salud, tanto en el lavado de manos, control de temperatura, desinfección total a la hora que finaliza la donación de la persona antes de que ingrese el otro, y se hace en 2 ocasiones, tanto al ingresar al hospital como al ingresar al banco de sangre. En el hospital detallaron que el proceso de donación no sobrepasa los 40 minutos desde el inicio hasta la extracción de sangre y que en todo momento se procuran el distanciamiento físico y se realizan limpiezas constantes de las superficies. Para donar sangre debe tomar en cuenta los siguientes puntos: tener entre 18 y 65 años, tener un peso máximo de 52 kilogramos, hacer un desayuno ligero que no incluya lácteos ni grasa, encontrarse en buen estado de salud y con piercing o tatuajes si tienen un mínimo de año de haberlo realizado. Y al volver de la pausa, Recope saca una tarjeta amarilla y advierte al gobierno que el proyecto de ley que pretende trasladar hasta un 30% de los excedentes de 14 instituciones públicas para equilibrar las finanzas podría provocar nuevos aumentos en el precio de los combustibles. Es decir, que los consumidores podríamos terminar pagando el aporte de Recope. Al regreso de la pausa, le traemos los detalles de esta información. No se vaya de la señal de Canal 13. ¿Este verano va a salir con su familia? Siga protegiéndose, use su mascarilla, mantenga su distancia, limpie las superficies, lávese sus manos frecuentemente. Prefiera aquellos sitios que cumplan las condiciones sanitarias. No olvide llevar jabón para lavarse las manos, solución alcohólica y toallas de papel. Es su responsabilidad cuidarse y proteger a los que ama. Por una familia segura. Caja Costarricense de Seguro Social. Esta semana descubra en De China a tu cocina platillos con ingredientes de avena. Basta con revolver un poco y está listo este fideo de avena campestre. A diferencia de otras partes del mundo, aquí en China hay incontables formas de preparación de la avena. La gente suele moler el fruto o cereal de la avena para obtener una harina fina. De China a tu cocina, los sábados en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es. Este jueves no se pierda Café Nacional a partir de las 8 de la mañana. Lo esperamos con un tema súper importante que nos proponen nuestras compañeras de ABC Familiar: el uso de la tecnología en los niños y las niñas. En la segunda parte del programa continuamos aprendiendo en casa, y para los que quieren trabajar con nosotros, estos son los materiales que vamos a utilizar. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica. Esta semana en nuestra serie La Loca Margarita. Ya conocemos el final de mi historia. Ahora conozcamos el triste final de la historia de la loca Margarita. Está muy caliente, Margarita. El
el gobierno es importante para develar la revolución. Pero la revolución es importante para derrocar al gobierno. Una serie de parte de la historia de Colombia. Los sábados 7:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Estamos de regreso en Costa Rica Noticias en la edición estelar y otra institución se suma a las objeciones al proyecto de trasladar hasta un 30% de sus excedentes al Estado para aliviar la deuda pública. Ahora se trata de Recope. La refinadora argumenta que haciendo el traslado de este presupuesto se quedarían sin dinero para invertir en nuevos proyectos o en el mantenimiento de sus equipos. La periodista Ana Marta Arce nos trae el detalle de esta información. Buenas noches, Ana Marta. Pedirle plata a las instituciones que trasladen parte de sus excedentes se le ha puesto cuesta arriba al gobierno. Buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Sí, está bastante complejo y es que el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo y que pretende que 14 instituciones trasladen hasta un 30% de sus excedentes para el pago de la deuda no ha tenido un buen ambiente en Asamblea Legislativa y muchas de las instituciones también están manifestando que tendrían repercusiones con el traslado de ese presupuesto. El Banco Nacional, por ejemplo, mencionó la semana anterior que este pago podría reducir hasta en 74.000 millones de colones en la cartera crediticia. Ahora Recope afirma que si se aprueba esta ley, se quedarían sin reservas para invertir en nuevos proyectos o bien en el mantenimiento del equipo, ya que sus utilidades son aprovechadas para ese fin. Veamos las declaraciones de Luis Carlos Solera, jefe de Estudios Económicos de Recope. ¿Cuál es la preocupación? La preocupación es que se estaría destinando, si el proyecto de ley se aprueba en los términos en que está, se estaría destinando un 30% de esas reservas de inversión para pagarlo al gobierno central, con lo cual le reduce a la empresa la capacidad de desarrollarse, de realizar nuevas inversiones y de darle el mantenimiento adecuado a los equipos. Esa es la preocupación, ¿verdad? Si la ley se aprueba, Recope tendrá que acatarla como cualquier otra ley de la República. Sin embargo, es responsabilidad de la empresa advertir cuáles son los inconvenientes que tiene. ¿Y por qué nos preocupa, digamos, porque además del hecho de que se tenga que destinar el 30% de las utilidades, nos genera una preocupación mayor? Porque es durante un periodo de 4 años. Es decir, que durante 4 años el 30% de esas reservas de inversión se tendrían que destinar al pago de impuestos en lugar de destinarse al desarrollo de la empresa. El argumento de Recope es que de esas utilidades o reserva de inversión, como ellos la llaman, ya aportan al Estado. Vamos a ver la primera pantalla y ellos indican que en este momento aportan un 15% al régimen de invalidez, vejez y muerte, un 3% a la Comisión Nacional de Emergencias, también pagan impuesto de renta y un impuesto de combustibles más bien. Pasamos ahora a la segunda pantalla. Según Luis Carlos Solera de Recope, en el 2020, debido a la pandemia y al ser un año totalmente atípico, se dio una reducción de un 20% en la demanda de combustibles, lo que generó una pérdida de 16.000 millones de colones. Sin embargo, en el año 2019, las utilidades de esta institución fueron de 51.542 millones de colones. Vamos a la última pantalla porque Solera manifestó que este dinero o estas utilidades se han invertido en proyectos como lo que es la construcción de tanques de almacenamiento, mejoramiento de sistemas contra incendios y nueva terminal portuaria, aunque no definió exactamente cuánto se invirtió en cada uno de estos proyectos. Precisamente, aunque el proyecto de ley planteado por el Poder Ejecutivo manifiesta que el pago de las instituciones no se puede trasladar a tarifas de los usuarios, Recope afirma que el tener que aportar más dinero al Estado y tener un mayor gasto podría eventualmente generar un aumento en las tarifas de combustible, algo que preocupa bastante, don Ernesto. Totalmente. Creo que esto va a dar
muchísimo debate, porque tácitamente lo que está planteando Recope es, bueno, no podemos trasladar esto que le vamos a dar para equilibrar las finanzas públicas a los consumidores, pero le vamos a trasladar vamos a sacar la plata de otro bolsillo y ese sí se lo vamos a pasar a los consumidores. Entonces, si el público tiene que pagar más, eso creo que va a generar muchísima resistencia y muchísimo debate. Pero usted tiene una declaración específica en donde Recope expresa esta opinión. Efectivamente, don Ernesto, y es como usted lo mencionaba ahora, es decir, bueno, vamos a respetar el proyecto de ley tal y como lo plantea el Poder Ejecutivo, sin embargo, al tener un mayor gasto, vamos a tener que ver de dónde se saca más presupuesto. Ese presupuesto podría venir, como también se ha hecho de la convención colectiva, por las tarifas de combustible. Pero vamos a ver qué fue lo que nos respondió don Luis Carlos Solera de Recope. Esto va a afectar proyectos de inversión, puede afectar los mantenimientos de la empresa. Y muchos de los proyectos de inversión que se desarrollan tienen por objeto el poder resolver problemas de orden operativo. Si estos problemas de orden operativo no se resuelven, se puede incurrir en mayores gastos de operación y los mayores gastos de operación podrían afectar el precio de venta de los combustibles. Recordemos también que Recope ha sido muy cuestionado en los últimos días por la convención colectiva, que tiene un costo de 46.000 millones de colones en 4 años, es decir, que invertirán prácticamente 15.000 millones de colones al año en beneficios como guardería, compra de lentes, servicio médico privado, entre otros, a los trabajadores que ganen menos de 750.000 colones, don Ernesto. Ahí están puestas las informaciones, los hechos. Ahora hay que debatir. No se trata de quitarle nada a nadie, pero el país está en una emergencia y de algún lado tiene que salir el dinero. Tenemos que entre todos colectivamente debatir cuál es el mejor camino y la mejor estrategia para estabilizar las finanzas públicas. Muchas gracias por este completo informe, Ana Marta Arce. Gracias, don Ernesto. Nada más para recapitular, estábamos hablando de que son cerca de 9 millones de colones en la convención colectiva por cada funcionario y tal y como lo decía usted, bueno, es un momento como para priorizar los recursos del Estado, ¿a dónde se tienen que ir? Gracias, Ana Marta Arce. Nos vamos a una pausa comercial y ahí la imponente ola de frío polar que azota todo el territorio de Estados Unidos provocó una impresionante avalancha de nieve en Utah. Al regresar de la pausa les traemos estas imágenes impresionantes de este derrumbe gigantesco de nieve. Ya regresamos. El Banco de Costa Rica le ayuda a organizar su dinero al permitirle programar la carga automática de sus sobres electrónicos en bancobcr.com. Los sobres son divisiones dentro de su misma cuenta que le permiten apartar y ordenar mejor su dinero. Separa el pago de los servicios públicos, gastos del hogar, educación, viajes y otros. Ingrese a bancobcr.com y programe de forma automática sus sobres electrónicos. Somos el Banco de Costa Rica. El miedo será impregnado en la animación, música, arte y literatura en Cine en Cortos, este jueves a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. La mujer nicaragüense. Una mujer valiente, independiente y responsable, que sabe salir adelante e intenta hacerse un espacio en áreas hasta ahora dominadas por los hombres. Desde este lugar las mujeres han impulsado leyes que las protegen y que las colocan en igual de condiciones que los hombres. RT Reporta, los lunes a las 9:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana acompañe a Enrique Márquez en explorar diversos rincones con anécdotas únicas. Lo divertido es que no le tienen miedo a las cámaras, todo lo contrario, vienen a posar para salir en ellas. Mira. Aquí van a poder encontrar paisajes únicos y una cascada hermosa como la que tengo acá atrás a mi espalda. La ruta de Enrique,
los sábados a las 12 del mediodía, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Me lavo las manos con agua y jabón, con agua y jabón, con agua y jabón. Porque la limpieza, dice mi mamá, que es una belleza y salud nos da. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Me lavo las uñas y las muñequitas. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Con agua y jabón, con agua y jabón. Me lavo las manos con agua y jabón. Vamos ahora con los deportes, con un adelanto de lo que tendremos en Deportivas del 13, 8:30 de la noche. En unos minutos nada más voy a conversar ahora a ver cuál es el menú de esta noche. Nos lo va a presentar David Goldberg. David, está desatada la guillotina en el fútbol nacional. Buenas noches, don Ernesto. Y sí, por supuesto, partidos complicados este fin de semana. Juega Saprissa ante Herediano y Cartaginés contra Alajuelense. Alajuelense podría darle la guillotina a Hernán Medford, que sería el sexto técnico que deja el torneo, el banquillo de su respectivo equipo, sin ni siquiera haber llegado a la mitad del torneo. Increíble lo que está sucediendo en este campeonato nacional. Impresionante, es un verano asesino de técnicos. Sí, como que no está aguantando nada las administraciones de los equipos de primera división. Por supuesto, hay una gran diferencia entre los equipos que están clasificando, que están en la fase de clasificación, y los que no, y eso le está pasando factura a los técnicos. La presión por los resultados, esta etapa post-pandemia, si es que ya estamos en el post, o de este final de pandemia, le ha metido una enorme presión de resultados a los equipos. Sí, definitivamente. Hay muchos equipos, bueno, Herediano ya perdió su técnico, Saprissa perdió su técnico, Santos también. Muchos equipos, por la falta de resultados, se han quedado sin sus entrenadores, y es algo que sucede muchísimo en el fútbol nacional, ¿verdad? Que no hay procesos, es una de las grandes críticas que se tiene en el fútbol nacional. Unos cuantos resultados malos, cambian al entrenador y hay que volver a empezar. Y eso usualmente no da resultados de inmediato. Cortoplacismo. Bueno, esto y mucho más, Deportivas del 13, 8:30 de la noche, ahora, en unos minutos. Sí, en solo unos minutos. También recordarles que nombraron a la nueva ministra de Deportes en lugar de Hernán Solano. El presidente Carlos Alvarado la nombró hoy. Es una información que tendremos en nuestra sección a las 8:30 de la noche. Muchísimas gracias, David Goldberg. Gracias, Ernesto. Nos vamos a una pausa y ya regresamos en unos pocos minutos. No era una pausa, sino las noticias internacionales. Como le adelantamos antes de ir al corte, un vehículo de emergencias grabó el momento exacto en que una enorme avalancha de nieve se desprende de la montaña y se mueve a gran velocidad, provocando un rugido helado hasta cubrir completamente una carretera en Utah. Al otro lado del océano, el volcán siciliano Etna, muy cercano a la ciudad puerto de Catania, en la costa este de Italia, presentó una erupción espectacular este martes, aunque sin peligro para los habitantes y los vecinos. Las imágenes son también completamente espectaculares de este evento de la naturaleza. Un fenómeno espectacular. El volcán siciliano Etna experimentó el martes una nueva erupción, provocando una lluvia de pequeñas piedras volcánicas y cenizas sobre la ciudad de Catania, cuyo aeropuerto se mantuvo cerrado. Según un funcionario del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, el hundimiento de una parte del cráter de la vertiente sureste del famoso volcán provocó un desborde y un deslizamiento de lava a lo largo del flanco occidental. La erupción no ha puesto en riesgo a las aldeas habitadas cercanas al volcán, pero los bomberos monitoreaban su evolución. Al final de la tarde se formó una impresionante columna de ceniza de color rosa sobre la cima nevada del volcán.
Al anochecer, la nube se había disipado en gran medida, pero el Etna seguía vertiendo varios flujos de lava incandescente. El Etna, que tiene una superficie de unos 1.250 kilómetros cuadrados, es el volcán activo más alto de Europa, con frecuentes erupciones desde hace unos 500.000 años. Y México alza la voz en nombre de América Latina para denunciar la desigualdad en el acceso a las vacunas contra la COVID-19. Lo hizo este mismo miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde ocupa uno de los puestos rotatorios. Durante un debate al respecto, convocado a iniciativa del Reino Unido, según ha explicado el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, su país se ha visto obligado a importar dosis de las vacunas de Pfizer preparadas en Europa porque las que esta misma compañía produce en México, se van para el vecino país de Estados Unidos y se quedan ahí. México alza la voz en nombre de América Latina para denunciar la desigualdad en el acceso a las vacunas contra la COVID-19. Lo hará este mismo miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde ocupa uno de los puestos rotatorios, durante un debate al respecto convocado a iniciativa del Reino Unido. Según ha explicado el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, su país se ha visto obligado a importar dosis del preparado de Pfizer fabricadas en Europa porque las que esta misma compañía produce en el vecino Estados Unidos se quedan allí. Que son de las cosas que queremos ver en la ONU, para que haya equidad, para que no haya acaparamiento en las vacunas, que haya un principio de igualdad para que todos los países tengan la posibilidad de vacunar a sus habitantes. México, donde la pandemia se ha cobrado 175.000 vidas, denuncia que los países que producen vacunas como Estados Unidos o el Reino Unido tienen ratios de vacunación mucho mayores que el resto. Así, en Estados Unidos ya han recibido al menos una dosis de la vacuna 16 de cada 100 habitantes, mientras que en México no llega a 6 por cada 1.000. Sin embargo, este no es el único factor que explica las diferencias. También influyen la riqueza y la determinación de los gobiernos, pero además la desigualdad puede darse dentro de un mismo país, ya sea a nivel territorial, étnico o de clase. En Estados Unidos, la comunidad latina se enfrenta a muchas barreras desalentadoras a la hora de vacunarse, y no es por miedo, afirma el doctor Víctor Peralta desde Nueva York. Creo que hay una falta de oportunidades para conseguirla. La forma en que se ha programado para concertar las citas no es fácil para quienes no tienen acceso a Internet o no saben utilizarlo. Además, hay una aversión natural a estar, a poner tu nombre en cualquier lista, poner tu dirección y tu número de teléfono porque no sabes cómo se va a utilizar esa información. Más de 60 millones de personas en Estados Unidos se identifican como latinos o hispanos, lo que representa alrededor del 18% de la población. Se estima que 11 millones están en situación irregular y con frecuencia están en esa primera línea de trabajadores esenciales para que la economía siga funcionando durante la pandemia. Y con esta información, ya a las 7:59 de la noche, llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con nosotros. Trabajamos para entregarle información con balance y contexto. En unos minutos voy a conversar con Jess Márquez, un hombre trans que nos va a contar su vivencia en lograr que se respete su identidad y sus derechos. No se vaya de la señal de Canal 13, que ya volvemos con esta entrevista de fondo.